¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a esta edición del Espejo a través de la pantalla de Canal C y nuestro último programa antes de las elecciones de octubre, de lo cual venimos hablando tanto los argentinos y tanto también se ha desplegado dentro de nuestro canal con los diferentes candidatos, con las diferentes opciones y con el gran debate que tenemos los argentinos, ¿no? El debate de cómo hacemos para que el país pueda empezar a crecer y pueda estabilizarse económicamente y mejorar la calidad de vida de los argentinos. Este debate que está más ácido que nunca en esta cuenta regresiva hacia las elecciones del 26 de octubre y cuando en las últimas horas venimos teniendo y debatiendo mucho en los medios de comunicación con respecto a este salvataje, esta ayuda de Estados Unidos y la reciente declaración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que dijo que Argentina estaba luchando por su vida. Y en el medio los discursos políticos, ¿no? Que esto de que la ayuda de Estados Unidos es regalar la soberanía y por otro lado decir, bueno, si no nos ayuda Estados Unidos podemos volver al pasado. Queremos saber dónde estamos parados en materia macroeconómica. Queremos saber qué significa, cómo podemos hacer una parada y un análisis de cómo viene el gobierno de Milei y esto que estamos transitando ahora, ¿no? Una crisis donde la Argentina no logró las reservas suficientes, se vino una convulsionada campaña política que también tuvo aristas chicaneras, se puede decir, de un lado y del otro, lamentablemente, ¿no? Porque los discursos han sido muy bajos y mientras tanto todos queremos que el país remonte, encuentre un horizonte y la macroeconomía encuentre su rumbo, ¿no? Por eso hoy en el Espejo vamos a reflejar eso. ¿Con quién? Junto con el doctor en economía Enrique Neder, también profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, titular de la Cátedra de Economía Monetaria, Macroeconomía y coordinador del Centro de Transferencia Economía y la Regulación en la universidad, en la UNC. Bueno, así que en el próximo bloque no se vayan porque vamos a hablar de este tema que nos atraviesa a todos. Macroeconomía en el espejo. Ya venimos. Bueno, muy bien, estamos en este segundo bloque y todo lo que nos interesa a los argentinos de lo que tiene que ver con la macroeconomía. Bienvenido, Enrique Neder. Gracias por su tiempo, por estar una vez más aquí en el Espejo. Por favor, un gusto, Marisa. Gracias por invitarme. Estamos esperando porque andaba paseando por Europa, lo habíamos invitado y ya lo tenemos acá. Estuve trabajando también. Estuvo trabajando. Sí, no lo quiero... A veces uno puede hacer un breve paseo también, pero estuve trabajando. Bueno, también. Es un excelente economista. Me decía por ahí que lo había nombrado Milei a usted en la Bolsa de Comercio. Sí. ¿Usted tiene alguna relación con Milei? Y a Javier lo conozco de hace muchos años, pero somos colegas, somos amigos porque en la facultad nos reunimos varias veces. Hemos comentado mutuamente trabajos de uno y de otro, criticado los trabajos y bueno, eso es lo que hace cualquier profesional universitario. Bueno, sé que lo conoce de cerca. Bueno, y le vamos a preguntar qué pasa con esto, por qué necesitamos llegar a este salvataje de los Estados Unidos, si podemos hacer sintéticamente cómo llegamos hasta acá y cómo podemos mirar para adelante, ¿no? Y explicarlo para que toda la gente nos pueda entender, ¿no? A ver, primero que nada, como hacemos nosotros los economistas cuando escribimos algo, en inglés se dice, utilizamos el usual disclaimer, o sea, como una liberalización de todo lo que nos rodea a nosotros y que la opinión es exclusivamente mía, o sea, en esto no involucro ni mi amistad con el presidente, ni mi pertenencia a la universidad, entonces esto es propio, ¿no? No, nosotros lo invitamos a título personal. A título personal, sí, tal sí, cual. Sí. No, por como más que uno... Como economista, porque sabemos la calidad de uno no se puede quitar de encima esas otras relaciones, pero bien. Sí. Si me apura para dar una respuesta, yo digo, sí, se estaban gestando algunos inconvenientes con el tema de las reservas y todo esto, pero había mucho más, una polarización, siempre cerca de las elecciones existen,
el problema de la incertidumbre, que los argentinos, cada vez que hay alguna incertidumbre de algo, de lo que fuera, o que va a haber o que estamos cerca de un problema climático o una elección, siempre tratamos de cubrirnos de eso. ¿Cómo lo hacemos? Normalmente buscando algún sustento. Y en este caso, en particular para la macroeconomía, no deja de ser otro que acumular divisas. Fundamentalmente el dólar, ¿verdad? Sí, fundamentalmente el dólar, Porque es el que tenemos más a mano. Si uno quisiera posicionarse en euros... Es difícil también que culturalmente los argentinos nos desprendamos de los dólares como pretendía Caputo en algún momento. Sí, yo le suelo decir a mis alumnos normalmente que nos vamos a tener que... antes decía 3 generaciones, ahora le he agregado una cuarta. Nos vamos a tener que morir 4 generaciones de la mía y 4 más para que de última, si se hacen bien las cosas en el país, podamos desprendernos de esa preocupación y decir, sigo ahorrando en pesos, claro, no quiero hacer rulo, no quiero hacer especulación, carry trade, ni nada por el estilo. Totalmente. Pero bueno, volviendo estrictamente a la pregunta, ¿por qué se llega a esto? Esa incertidumbre hace que uno trate de buscar ese respaldo, eso es lo que uno ha visto en general con la gente. Se puede decir que vino una campaña política muy ácida, con muchos golpes, como dije recién, golpes bajos entre unos y otros, que también generaron... Pero al mismo tiempo lo agarró el gobierno sin las reservas necesarias y se puede decir que hubo errores ahí porque, bueno, hubo mucha salida de dólares en turismo, en algunas se abrió la importación y hubo como... ¿Y no logramos todavía que ingresen los dólares genuinos que todos queremos? Bueno, ahí hay un abanico de opiniones que yo escucho. Por ejemplo, hay gente que dice, no, el problema está siendo la balanza de servicios dentro de la balanza de pagos, viajes o lo que fuera. Hasta directamente decir, no, el error fue salir del cepo, tendría que haber habido prohibición. Y yo digo, vos cada vez que prohibís más, generas más incentivos a que te eludan esa situación. Así que en ese abanico yo me quedo un poco más en el medio y digo, no, en realidad lo que ocurre es que la gente siempre toma decisiones y en un momento la toma de una manera y en otro momento de otra. Particularmente en la Argentina, y esto yo me atrevo a decir que desde el 2019, con las pasos del 2019 y con lo que fueron las pasos la que dan lugar al gobierno de Milei después, siempre hay incertidumbres, todo el mundo ahí dice, uy, se acaba el mundo, se acaba la Argentina y todo el mundo sale a comprar dólares, y entonces hay que estar un poco preparado desde el Banco Central y si uno está en el medio de negociaciones o con el Fondo Monetario, perfecto, siempre los inconvenientes surgen. Ahora, si yo me pongo a tildar así, a hacer un check and list de cuestiones de los fundamentos de la economía, no había algo así muy fuerte. Sí, por supuesto, tenemos que hay veces que el nivel de actividad no ha crecido todo lo que debería crecer o todo lo que uno pretendería que crezca. Puede haber problemas de empleo, que muchas veces los problemas de empleo también son sectoriales o casi que diría evidentes. A ver, para dar un ejemplo desde el punto de vista de un profesor. Si yo no me ayornaba con la pandemia para poder dar clases, las que se denominan virtuales, por más que me tenían presente a mí, o si no, grabar clases para poder hacerlas, y desaparecía como profesor, desaparecía la educación pública en ese caso, y bueno, todos en la universidad nos tuvimos que amoldar a eso. Bueno, eso suele ocurrir en general con cualquier proceso de cambio y todo, y hay que acostumbrarse a esas situaciones. Bueno, ahora hay muchos opinólogos siempre en las redes, entonces le quiero preguntar a usted qué tan grave o no es el impacto, porque la gente dice, oh, otra vez pedimos plata prestada. En este caso no es tan así, no es un formato de deuda como hacemos con el Fondo Monetario Internacional, sino que está hecho a través de los bancos privados, ¿no? Esto, ¿qué significa para los argentinos el riesgo? ¿Qué perdemos y qué ganamos? Está bien, a ver, aclaremos un poco y hagamos un poco de docencia. Sí. Todo el mundo habla de este swap, bendito, swap, como decimos así. Pero ahí hay que tener en cuenta, primero, que no es un swap realizado entre bancos centrales, que es como normalmente se define un swap,
que se ponen en juego monedas de los dos países para evitar particularmente una tercera y poder hacer los intercambios comerciales entre los países y utilizando esos créditos puestos en cada lado. Claro, de Estado a Estado. De Estado a Estado, y se arregla Sí. eso. El caso del swap con China fue algo por el estilo. Claro. Donde uno dice, bueno, en lugar de estar recurriendo a conseguir los dólares para hacer los pagos, hacemos este swap con China, tenemos un gran comercio con ellos, listo. Lo hacemos entre las dos monedas y se acabó el tema. En este caso es una orden de Trump sobre capitales privados. Y del Tesoro, porque Del Tesoro de Trump Estados vía Unidos, del sí, Tesoro, sí. que no es lo mismo que el que la Reserva Federal. Claro. Entonces eso ya le da una cosa, incluso como que si este apoyo pudiera seguir y se hace en estas formas, uno dice, bueno, vos me estás queriendo dar plata porque venís y me compras mis bonos. No es que, salvo que yo estuviera emitiendo deuda para que me compren esos bonos. A lo mejor le digo simplemente, anda al mercado, compra los dólares y haz lo que quieras, no sé, invertilos o no, no sé, tráeme no los dólares, comprame los pesos, dame los dólares a mí y después vemos qué hacemos. Igual este tipo de operaciones siempre son muy frecuentes entre países, ¿no? Por ahí yo veo que la opinión pública se asusta un poco. Porque No sé si tan frecuentes, pero ¿por qué? Porque en realidad la frecuencia de ese tipo de operaciones son más privadas. Claro. No que intervengan los gobiernos, como en este caso el Tesoro de los Estados Unidos, que viene y dice yo Sí, traigo un los apoyo dólares. muy, muy fuerte. Igualmente ahí también tiene que haber seguramente las variables geopolíticas, porque sabemos que Occidente Sí. también está poniendo contrapeso con todo el avance de China y todo, y nosotros en la Argentina, en el sur, debiéramos volver a ser un país referente para Latinoamérica, ¿no? Entonces, Eso es lo que, incluso yo no soy un experto en política, pero medianamente lo que uno visualiza es que hay una intención de Estados Unidos como para tomarlo de referencia a Argentina y tratar de continuar un proceso político que siga esa estructura. claro, de como hecho, una que uno onda está expansiva hacia el claro, capitalismo y claro. que otros países como y de hecho que Venezuela, uno lo otros está, de hecho que uno lo está sacar la viendo izquierda, ¿no? como que se está Sí. viendo eso en general en Latinoamérica. Sí, está clarísimo. Bueno, entonces, allí con el apoyo del Tesoro se libera a través de bancos privados. Y con respecto a cómo debiera seguir, porque más allá de lo que resulte en próximos días, ahora el 26, las elecciones, la política, si le va mal a Milei o le va bien, según su mirada, va a seguir los mismos lineamientos, ¿verdad? Sí, obviamente que va a haber desde un punto de vista político, me parece a mí, algún otro tipo, que no me consta, pero yo me imagino una situación así, que bueno, dependiendo de los resultados, tendrá que haber menos negociaciones en el ámbito de las cámaras, por ejemplo, probablemente eso ocurra, pero la política tendría que seguir su rumbo como lo viene haciendo, o sea, luchar contra la inflación, para eso tratar de no emitir tanta moneda, ver que el déficit fiscal se mantenga a raya, tratar de, no solamente el déficit, los sino puntos que generar... acaba de nombrar viene sí. bastante bien, Milei, Sí, ¿no? por eso, a eso le llamo yo los fundamentos Claro, de la economía. viene bastante bien. Y después tenemos como la esperanza de obtener divisas de afuera, bueno, la minería, Sí, un proceso el agro, inversor. pero todavía falta mucho. ¿Cuál es su opinión con respecto a eso cuando se habla de reducir impuestos, cuando se habla de reformas estructurales? ¿Usted coincide? Yo creo Sí, que sí, que seguro. todo va en esa línea, ¿no? En el proceso de reformas estructurales se ha avanzado mucho, se tiene que seguir avanzando mucho más, y creo que uno de los grandes desafíos que va a tener que seguir la Argentina, no este gobierno, sino a futuro, es el tema impositivo, porque existe como una gran maraña impositiva, pero no solo a nivel nacional, sino cuando uno empieza a investigar un poquito a niveles provinciales, así, entonces eso genera muchos inconvenientes. Claro. Y uno está pagando impuestos que Por primero todos lados. no los querría pagar porque dice, no, pero si esto yo le estoy pagando a la nación, ¿por qué tengo que pagar de nuevo acá? Esto que es muy parecido, le cambiaron el nombre y sigo pagando algo similar que me está grabando la propia actividad o lo que fuera. Sí, aparte impuestos que se fueron poniendo provisoriamente en No, distintas bueno, épocas. lo provisorio acá se convierte sí, en el eterno. impuesto queda, Sí, ¿no? sí, 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 Totalmente sí. es así. Sí, sí. Ahora, algunas de las cuestiones, lo impositivo
sería para mejorar la competitividad para usted lo más fuerte que debiera tener la Argentina? Y es un poco eso, porque, a ver, los economistas que más nos dedicamos a la parte monetaria solemos hablar de que a veces para mejorar el comercio internacional no solamente hay que ver que el tipo de cambio sea el apropiado, y entonces suelen decir, si está atrasado, algunos dirán está atrasado, entonces tienen que devaluar o hacer que aumente el tipo de cambio. Y para eso uno saca un comunicado desde el Banco Central y le dice el dólar mañana vale tanto y se acabó. Pero no es por ahí el camino. Por ejemplo, otra chance mejor sería generar lo que los economistas llamamos una devaluación fiscal, que no tenga que ver con lo monetario, sino que tenga que ver con lo fiscal. ¿Y qué es lo que quiere decir lo fiscal? Reducir impuestos. Entonces, que quien exporta, por ejemplo, tenga un mayor ingreso en términos reales porque le están reduciendo impuestos, no porque le aumentaron el tipo de cambio. Claro. Sí, está clarísimo. Ahora, otra de las preguntitas que le quería hacer con respecto a lo que viene, por así también se ha especulado, bueno, los 2 años que quedan para terminar este mandato de Milei, la gente tiene miedo de los que han venido padeciendo sobre todo el recorte y este ajuste tan fuerte. ¿Usted qué nos puede decir? ¿Va a ser más fuerte? ¿Va a seguir igual? ¿Va a ser intenso? ¿Cuál es su mirada para adelante con respecto recorte, sobre todo a las familias más vulnerables? Sí. La verdad que ese es un tema muy así delicado, porque los recortes, hasta que se logren las reformas estructurales, van a seguir existiendo. Y de hecho que siempre hay ganadores y perdedores allí, pero particularmente en el tema, a mí me preocupa mucho la cuestión laboral, porque si uno reduce subsidios, me refiero a aportes o apoyos por no tener un trabajo y tener un subsidio de desempleo o algo que se le parezca, es un inconveniente fuerte, porque si no hay un cambio en la productividad, no va a aumentar el empleo. Y si no hay más capital, no va a aumentar el empleo. Entonces, si nosotros queremos descansar en manos del gobierno... De estos 2 años, si quiere mantener es que esta 2 realidad. años nunca son un horizonte. 2 años, si bien para algunas cosas a nosotros como economistas parece largo plazo, pero no. En el primer mandato, o sea, no hay mucha esperanza que tampoco gane poder adquisitivo los sueldos, ¿no? No. A ver, ahí hago un paréntesis. Que incluso hay que explicar mejor a la gente a veces este tipo de cosas. Uno empieza a visualizar que la tasa de inflación está cayendo. Y dicen, pero caramba, pero lo mismo, si a mí no me aumenta el salario, yo no siento que la inflación esté bajando. No, la inflación está bajando. Lo que pasa es que los precios crecen a una tasa menor. Entonces, si yo antes con 10 pesos compraba 2 caramelos, bueno, ahora compraré 1, pero la tasa de inflación sigue bajando. El nivel de los precios sube. El precio del caramelo va a seguir subiendo. Porque la inflación es más baja, pero sigue subiendo. Menos que lo que subía antes. Que ese es lo que por ahí uno dice, bueno, pero mal de mucho, consuelo de tonto. Si yo me quedara y hubieran seguido las cosas como venían las proyecciones de inflación, y bueno, iba a terminar como cuando yo ¿Y puede haber estaba un esquema en en el lo 89. monetario que cambie si logramos que Argentina no tenga tantos trabajadores en la informalidad y tanta producción en la informalidad, que son índices altos también, ¿no? Por supuesto. Eso puede impactar también mucho en lo seguramente. monetario, ¿no? Pero para que se logre eso, tiene que haber previamente reformas estructurales que anime tanto a trabajadores como a empresarios a acompañar esos cambios. Si no, nadie lo va a hacer. Si no, uno dice, no, bueno, que lo hagan con otro sector y con el mío no lo hagan. Y es racional, es ultra racional. Yo creo que eso es importantísimo también para darle calidad de vida a la familia, porque tanto empleo informal y sí, no es lo mismo un recorte para un trabajador formal que un trabajador informal, porque el formal tiene más recursos para ir llevando su situación. Incluso eso ya lleva muchos años en la Argentina y que va a requerir todavía más años, me parece a mí, cambiar esa mentalidad. ¿O acaso no conocemos historias de gente que decía, no, prefiero que me dejes en la informalidad, yo soy un buen trabajador, pero déjame seguir cobrando el subsidio? Totalmente. Aunque en los gobiernos de turno, porque no estoy hablando ni de este ni del anterior,
No, estoy hablando una trayectoria Sí, bastante sí. grande de decir, incluso a pesar de decir, no, formalícense en otro lado y van a seguir cobrando igual el subsidio porque tienen bajos ingresos, lo que sea. Claro. La gente es reticente a Un poquito hacerlo. más. Sí, La sí. gente es reticente a hacerlo y dice, no. El subsidio es seguro y no lo quiere arriesgarse a trabajar. Y entonces, Sí, claro. trabajan, pero dicen, por la duda no reveles que soy un trabajador también. Claro. Porque claro. incluso aparece otro problema. Muchas veces el mercado se aprovecha de esas situaciones y entonces hay un subsidio que es relativamente bajo y te abonan un salario que es relativamente bajo, entre los dos sí podés juntar algo digno. Claro. Entonces no te vas a arriesgar a decir, formalícenme por este salario que es bajo y pierdo esta otra parte. Sí, aparte en eso se ve también racionalmente mucho en es muy interior entendible. del interior se ve muchísimo. Sí, claro, y Sí. racionalmente, como economistas, nosotros eso lo entendemos perfectamente. Bueno, o sea, yo lo que leo de toda su alocución es que usted siente que vamos por el buen camino y tiene la expectativa de que sigamos adelante. Inclusive porque hubo un cambio muy fuerte de lo que uno venía observando y hubo un cambio muy fuerte y por supuesto esos cambios cuestan. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por favor. venir. Muchísimas gracias por su tiempo. Para nosotros es un encanto porque además de ser un excelente economista, doctor en economía, tiene una modalidad discursiva que hace que todos podamos entender desde casa los procesos macroeconómicos. Vamos a la última pausa y ya volvemos con el espejo. Bueno, muy bien. Así estamos terminando este espejo antes de las elecciones del 26 de octubre y este reflejo que estuvo muy pedagógico de la mano de Enrique Nemmer. Yo quiero saludar ya para despedirme a la gente de Nancy Boutique, que está en la Galería Libertad, allí, en local 9 de julio 151, que por supuesto me acompaña con esta pilchita. Y espero que ustedes también nos sigan acompañando como siempre a través de la pantalla de Canal C, cada 7 días, los miércoles a las 22, jueves 16:30 y los domingos a las 23 horas. Muchas gracias. Chau, chau.